Mi nombre es Joana Ontaneda. Bienvenidos a su primer noticiero de psicología industrial. Es un placer para nosotros el poder compartir con ustedes nuestra primera emisión. Buenas tardes, queridos televidentes. Les saluda Karen Curicho desde el estado de Brooklyn, Nueva York. A continuación les presentaremos un reportaje sobre la vida de William Rutter. Buenas tardes, soy Julian Rutter. Pues les contaré un poco de mí. Nací en Brooklyn el 22 de octubre de 1916, en el seno de una familia judía. Éramos inmigrantes en Estados Unidos. Pues mi interés por la psicología fue arraigada por Freud y Adler, los cuales me encaminaron en mi visión psicoanalista desde muy temprana edad. Es un poco contradictorio, pues al terminar mis estudios en secundaria decidí titularme en química en la universidad, pero pese a esto mi interés por la psicología nunca desapareció y fue en este campo en el cual más créditos acumulé. En 1937 obtuve mi título en química. Después de ello conocí personalmente a Adler en una conferencia. Él fue un eje fundamental para que me inclinara a estudiar el campo de la personalidad y la conducta. Tras que Adler, mi buen amigo, falleció, recibí el apoyo de sus profesores y fue de esta manera en la que ellos me alentaron a asistir a la Universidad de Iowa, en la cual pude estudiar junto a Kurt Lewin. Y más tarde obtuve mi doctorado en psicología en la Universidad de Indiana en 1941. Muchas gracias por la entrevista. Soy Clara Barnes, esposa de Julian Rutter. Más tarde, al terminar su maestría, comenzó a trabajar en el Hospital Estatal de Winchester, Massachusetts, en la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí en donde nos conocimos. Mi querido Julian trabajó como psicólogo y asesor personal en el ejército de la unidad aérea de su país. Además, ejerció como profesor en la Universidad Estatal de Ohio. Ay, sí, como si fuera ayer lo recuerdo. Él conoció a George Kelly. En ese momento era director del programa de psicología clínica. Impulsó y reforzó su teoría del aprendizaje social, siendo mi querido Julian, claro, sí, Julian Rutter, el primero en utilizar este término. En el año 1954 publicó su libro Aprendizaje Social y Psicología Clínica. Y yéndonos un poquito más lejos, en 1966 desarrolló su teoría del locus total. Posterior a ese año se convirtió en presidente de la psicología clínica de la APA. Muchas gracias. El test de las frases incompletas de Rutter es un instrumento de tipo proyectivo desarrollado en 1950. Esta técnica de investigación tiene generalmente una interpretación cualitativa y no posee un método específico. Posee una serie de oraciones que se supone debe concluir el evaluado, el que proyecta sus ideas, pensamientos, valores, creencias, anhelos, fantasías, temores, conflictos, etc. Es una técnica para explorar las principales preocupaciones del sujeto sobre su vida social, laboral, familiar, de salud, de la profesión, los estudios, etc. Y constituye un referente que puede utilizarse por el investigador para modificar actitudes. Este método no cuenta con un periodo de tiempo establecido. Se estima que toma su completa realización o resolución más o menos 30 minutos o menos. El día de hoy hablaremos sobre el psicoanálisis. En el siglo XX, Sigmund Freud fue considerado una de las personas más influyentes dentro de la teoría del psicoanálisis, teoría en la que plantea que la mente reprime ciertas experiencias desde la niñez, así como también deseos y fantasías que serían el resultado de conflictos inconscientes. Una vez traídos a la conciencia, estos podrían ser analizados y los síntomas desaparecerían. Uno de los estudios más importantes realizados por Freud es el estudio acerca del yo, el ello y el superyo. El yo, que es la base de la conciencia, el ello, que es el inconsciente de la mente,
es en donde se reprime la conciencia y en donde se guardan los rastros de experiencias infantiles. El super yo es la guía de la mente y de la conciencia, en donde se recuerdan las prohibiciones y en donde están establecidos los logros y las metas que queremos cumplir. Funciones de percepción y funciones de juicio. Dentro de las funciones de percepción está el sensorial y el intuitivo, y dentro de las funciones de juicio está el racional y el emocional, planteando así 8 tipos de personalidades que les mencionaré a continuación. Tipo de personalidad reflexivo introvertido. Las personas pertenecientes a esta categoría reflexivo introvertido son personas que se caracterizan por centrarse en sus propios pensamientos más que en lo que sucede alrededor. Se caracterizan también por ser personas tercas y tenaces, altamente influenciables debido a que no perciben las intenciones ajenas. Tipo de personalidad sentimental introvertido. Estas personas se caracterizan por ser poco habladoras, pero simpáticas y empáticas. No tienen dificultades para crear un vínculo afectivo con un grupo pequeño de personas. También se caracterizan por ser personas que no expresan su apego. Tipo de personalidad sensible introvertido. Quienes pertenecen a este tipo de personalidad sensible introvertido son personas que se guían por los fenómenos subjetivos más que por los objetivos que ocurren a su alrededor. Jung nos menciona que este tipo de personalidad es característico de quienes estudian arte o se dedican a la artesanía. Tipo de personalidad intuitivo o introvertido. Este tipo de personalidad caracteriza a las personas por ser soñadoras y por fantasear altamente con el futuro, dejando casi de lado el presente. El psicólogo Jung plantea 2 ejes de personalidad. El primero es el introvertido y el segundo es el extrovertido. No es necesario ahondar mucho en este tema si entendemos que introvertido es aquella persona reservada, mientras que el extrovertido es una persona sociable. En base a estos 2 ejes es que Jung combina las 4 funciones psicológicas básicas que son el pensar, el sentir, el percibir y el intuir. Los 2 primeros, pensar y sentir, para Jung eran las funciones racionales, mientras que el percibir y el intuir eran las funciones irracionales. En base a esto es que Jung plantea los 8 tipos psicológicos publicados en su homónima obra de 1921. Continuemos con las últimas 4 personalidades. Pensamiento extravertido. Este tipo de personas se rigen a sí mismas de las demás en base a reglas o principios ya establecidos o fijos. Son personas con pensamiento realista y poco variables. Esto quiere decir que son amnesias. Ellos intentan imponer la visión de su mundo hacia los demás. Ahora, sentimiento extravertido. Este tipo de personas son altamente alegres, sociables y les gusta convivir con los demás. A ellos les interesa mucho lo que es el éxito tanto personal como social. Son poco volubles. Esto quiere decir que les interesa mucho la opinión que tienen los demás hacia ellos. Sensación extravertida. Este tipo de personalidad es muy dada a la búsqueda de placer con la interrelación de otras personas y otros entornos reales. Son descritas como personas muy abiertas a experiencias que nunca antes han vivido. Intuición extrovertida. Son los afamados líderes carismáticos que solucionan disputas. Ellos realizan proyectos a mediano y largo plazo. Les interesa mucho que la gente que les rodea les ayude en sus proyectos, esto independientemente de si son o no beneficiarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Le invitamos a suscribirse y dejar su like y comentar. Hasta la próxima.